Bueno, señores, muy interesante el chequear un poco de primera mano por dónde van a ir los tiros en la formación de las escuelas de negocio. Pero vamos a seguir en ese mismo ámbito, porque está aquí un buen amigo, Mario Cantalapera. Yo ya le seguía desde hace 4 o 5 años y le conocí hace cosa como un mes. Son de esas casualidades que tiene afortunadamente la vida. Y bueno, pues es una persona que está en muchas escuelas de negocio, pues hablando sobre todo de la gestión de empresas y sobre todo en el ámbito del riesgo financiero. Bienvenido, Mario. Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes. Bueno, cuéntanos quién es Mario, cómo has ido desarrollando tu actividad profesional. Fíjate, escuchando ahora a los compañeros de las escuelas de negocios, ¿verdad? De la Asociación Española de Escuelas de Negocios, me sentía muy identificado con lo que se decía, ¿no? Vivimos en unos momentos de incertidumbre, de complejidad, y definir ahora lo que hacemos, cuando hacemos tantas cosas, antes lo estábamos comentando tú y yo en la entrada, ¿verdad? Creo que los tiempos actuales necesitan conocimientos poliédricos, necesitamos hacer varias cosas, y necesitamos generar valor en cada una de ellas, no es únicamente con un tema, ¿no? Entonces, por mi experiencia, lo que a mí me gusta más, lo que más creo que puedo aportar es el mundo de la pequeña y mediana empresa, y lo que me apasiona es el mundo de la comunicación financiera, ¿no? La comunicación financiera adaptada a estos públicos objetivos y siempre con la idea, pues bueno, a través de las actividades, consultoría, formación en escuelas de negocios, formación en empresas. Me considero que soy una persona que estoy en la línea, ahora que hablábamos de los dos perfiles, ¿no? De las escuelas de posgrado en las que yo estoy, pues tampoco la que va orientada por el doctorado, por la línea de investigación, y aquellos que estamos más tocando un poco el suelo, ¿no? Tocando un poco las empresas, y yo me identifico más con esta segunda corriente. Y creo que es un momento en el que realmente se demandan también profesionales de estas áreas, ¿no? En base a nuestra experiencia, adaptada a esta complejidad actual, que también estamos intentando aprender a marchas forzadas porque no nos queda otra, pero creo que es un momento interesante para aportar todo lo que podemos conocer a estos distintos públicos, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos intentando luchar. Y si hubiera algo que me define como tal, pues hablaría del mundo de las finanzas para no financieros, ¿no? Creo que esa puede ser mi especialidad, ¿no? Intentar estos conceptos que a veces son complejos, que son aburridos, que son tediosos, que son difíciles, intentar hacerlos accesibles al común de los mortales, por decirlo de algún modo, ¿no? Ese es el planteamiento, que no es sencillo de conseguir, pero es lo que procuro. Luego eres un especialista en un área que yo siempre lo comento aquí en el programa, y es que no sé si es que por desinformación o quizás a lo mejor por esa parte optimista del carácter latino, pues creemos que cuando tenemos una gran idea de empresa, pues que va a ir todo muy bien, y no hacemos mucho caso a los números financieros de la empresa, y empresas con un buen proyecto pues que entran en insolvencia, no saben gestionar bien y tienen que cerrar. Tú que habrás visto muchos casos de estos, ¿dónde crees que está nuestro error y dónde crees que tendríamos que hacer para solucionarlos? Fíjate que estamos en un momento muy oportuno para esta cuestión que me estás planteando. Efectivamente, todo lo que está relacionado con la gestión de riesgos, en este caso crédito comercial, que es un poco la especialidad que tengo yo, pues cobra importancia en momentos en que el ciclo cambia, como ocurre, ¿no? Es muy cíclico. De hecho, a mí en las formaciones lo estoy viendo. Me vuelven a demandar los cursos de gestión de riesgo de crédito que se habían olvidado cuando las cosas iban bien, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, los comités de riesgo, los análisis tienen que hacerse cuando está bien el ciclo. Igual que la dotación de reservas cuando tiene beneficios, y no cuando ya no nos pilla el toro, entre comillas, ¿no? Hoy que estamos y ya no hay a 7 dinero de en la julio. cuenta corriente para dar ningún tipo de dotación, ¿no? Así ocurre, ¿no? Y viendo yo el San Fermín, digo, pues mira, esos son los empresarios, y viene la morosidad detrás, viene Hacienda detrás, y viene las dificultades que nos estamos encontrando. ¿Qué ocurre? Pues fíjate, y ahora que hablamos de las escuelas de negocios, eso me pasa. Ayer tenía varios tribunales de TFM, y bueno, una de las cosas que siempre veo los alumnos jóvenes o con menos experiencia, inclusive alguno que ya lleva trabajando, que plantean unas ventas en su empresa, en el negocio que has dicho tú, que crees que todo va a ir bien, y yo siempre digo, ¿y la tasa de morosidad? O sea, vas a vender 100 y vas a cobrar 100. Y, hombre, claro, es que si no cobro no trabajo. Claro, yo te cojo el sector en el que estás, empresas que llevan muchos años en el mercado, mucho más estructuradas que tú, y te digo que a lo mejor el sector tiene una morosidad del 6 o del 7%. Podría ser extrapolable la que puede tener a la banca. La banca todavía nos está hablando del 4,5%. Yo me temo ahora que con los préstamos ICO y tal va a empezar a subir, ¿no? Es una de las cosas que ya la banca nos empieza a decir off the record, ¿no? Ya empiezan a haber datos oficiales. Pero si ellos que se dedican a la gestión de riesgos son los especialistas y tienen un 7% de morosidad, tú con tu negocio de hostelería, de una app móvil, de lo que quieras, vas a tener cero de morosidad.
No, es que voy a decirle a mis clientes que me paguen al contado. O sea, vas a trabajar con una empresa, vas a conseguir ese contrato y te vas a pagar al contado. Pues ese tema de realidad, y creo que es un poco también lo que estabas diciendo antes en la entrevista, ese gap entre lo que puedes estudiar en una universidad y lo que es la realidad de las cosas, es donde intento yo incorporar ahí ese conocimiento, ¿no? Porque es la realidad, al final lo has visto como tú me has dicho, pues muchas empresas que se le han dado entre comillas y por confiar a lo mejor en estas circunstancias que tenemos ahora en aquel cliente que era el amigo de toda la vida. Si es tu cliente no es tu amigo. Si es además tu amigo es importante, pero tienes que discernir si es cliente o amigo. Y te estás encontrando que el que te cierra era aquel que pensabas, hombre, ¿cómo le voy a reclamar la factura? Que no es a lo mejor un cliente que quiera devolverte una factura o impagártela, sino que realmente se ha visto obligado por las circunstancias, ¿no? Y eso al final lleva a los concursos en cadena que vivimos y que esperemos ahora que no sean muchos, ahora que se ha levantado también la moratoria concursal. Me acuerdo que hace 5 o 6 meses Paco González, que fue uno de los primeros en poner una cátedra de gestión de tesorería en España, me acuerdo que me dijo una frase que a mí me impactó. Decía, hay empresas con beneficios que cierran por no gestionar bien en los cobros o los pagos. Y digo, qué triste, macho, que es una empresa con beneficios, pero por no atender que tampoco es una ciencia que diga, no, es que madre mía, es que tengo que hacer un nivel de ingeniería, no, lo que tengo que ponerme manos a la obra a cubrir esos riesgos. Fíjate, eso es una de las cuestiones que más me han preguntado, sobre todo empresarios con menos cultura, si queremos financiera, o con menos experiencia. Dicen, Mario, yo estoy ganando dinero, tengo beneficio, abro el cajón y no hay dinero. ¿Qué está pasando? ¿Quién se está llevando mi dinero? Y digo, bueno, vamos a ver tu balance. Anda, resulta que tienes ahí unos derechos de cobro, unos clientes que se están inmovilizando, ¿no? Que llevas más de un año sin cobrar. Tienes beneficio, pero realmente tienes morosidad. Suele ser la morosidad, ¿no? Lo que lleva. Y sale la famosa frase que, añadiendo esta que te dijeron, ¿no? Pues oye, el beneficio es el rey, la caja es la reina, ¿no? Y bueno, pues manda la reina, ¿no? O la presidenta de la República, ¿no? Al final se trata de eso, ¿no? Que a veces tienes beneficio y puedes no generar caja. Y las empresas mueren por falta de liquidez. Y precisamente estamos en un momento muy complicado para esas circunstancias, ¿no? Yo las empresas que estoy asesorando y estamos incidiendo mucho en ese tema, en asegurar liquidez, en trabajar con presupuesto de tesorería, control presupuestario, intentar ajustar todos los cobros. Los pagos siempre son reales, los pagos están ahí y no puedes cambiarlo, pero los cobros son probables. Entonces, en momentos en que las circunstancias son complejas, pues suele ocurrir eso, ¿no? Que se aumenta la morosidad, que tenemos dificultades. Y ya te digo, sobre todo, el análisis de riesgo es importante que lo hagamos también con clientes que llevamos toda la vida trabajando y que por lo que sea, imagínate que es un proveedor de Abengoa, ese cliente tuyo. Sí. Y ahora Abengoa dice, que es una de las cosas que tenemos en las noticias, que va a pedir una quita del 97% de su deuda, ¿no? Para levantar concurso de acreedores. Bueno, a lo mejor Abengoa como una gran empresa, no sé qué habrá detrás y podrá hacérselo. Pero una pyme no va a tener esas circunstancias, ¿no? Y si al final tú trabajas con un cliente que a su vez trabaja con Abengoa, puedes tener dificultades, ¿no? Luego también puede pasar, y esto me pasó con un muy buen cliente mío hace muchos años, bueno, lleva siendo cliente mío desde hace 17 años. Y me acuerdo pues que hace 5 o 6 me llama totalmente asustado, me dice, vente Robert, que tenemos que hablar. Bueno, tenía dinero conmigo y bueno, pues quería hacerlo líquido y tal, no sé qué. Bueno, pues resulta que había puesto pues el 80% de los huevos en la misma cesta. Es decir, se había acostumbrado a una gran marca que llevaba muchísimos años con él trabajando, hasta que llegó un día a la marca y dijo, pues oye, que voy a trabajar con otro ahora. Entonces, al final tengo que diversificar mis fuentes de ingresos, ¿no? Y alguien me lo tiene que valorar. Fíjate que nosotros que nos acabamos de conocer en persona, ¿no? Desvirtualizando, como dicen ahora los modernos, ¿verdad? Hemos compartido esa inquietud, ¿no? De hacer varias cosas a la vez. Y dices, ¿por qué haces varias cosas? Pues al final se trata un poco de esa estrategia, ¿no? Sí. De diversificar. Y desde el punto de vista de la empresa, lo mismo. Evidentemente siempre hay una BC de clientes, y habrá unos clientes que tengan un peso mayor, y sobre todo al principio, cuando empiezas, cuando estás en startup o en empresa de nueva creación, pues trabajas con los clientes que puedes, ¿eh? Fundamentalmente los que te pagan, eso es importante, ¿no? Que te dejan margen y por supuesto que te pagan. Pero en la medida de lo posible es importante tener siempre planes B, en todo en la vida y también en el mundo de la empresa, ¿no? Entonces, a veces por comodidad, por relajación, por falta de gestión, que creo que es la palabra clave, sí. más que ser optimistas, más que ser pesimistas, lo que tenemos que intentar es gestionar y ajustarnos a una realidad, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, las pequeñas. En España el 95% de las empresas no superan los 10 empleados de media, son microempresas, son muy pequeñitas. Sí. Todos estamos de acuerdo que tienen que crecer, pero para eso tienen que ser solventes, tener la caja saneada, y tienen que digitalizarse, hay muchas cosas que tienen que hacer, ¿no? Pero sobre todo tienen que controlar su flujo de caja. La liquidez es un momento fundamental para hacerlo, y eso evidentemente pasa también por la diversificación de riesgos y también por la cobertura de riesgos. Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo.
a la hora de contratar a un cliente nuevo, si yo voy a venderle una parte muy pequeña de mi producción, del el bien que yo comercializo, el servicio, pues a lo mejor no tiene sentido que yo busque información comercial de ese cliente. Pero si es un cliente que va a tener cierta importancia, pues qué menos que contratar un informe comercial que pueden ser 30 euros en el mercado y ver si tiene impagados, si está activa, si realmente tiene dificultades de algún tipo, cuáles son sus números. Y las empresas todavía no lo hacen. Venden un poco por... Efectivamente, ¿y por qué vemos, cómo voy a gastar 30 euros? Vale, es que a lo mejor puede ser el cierre definitivo de tu empresa, esos 30 euros, si no lo claro, gastas. O sea, es un tema de coste-eficacia. Yo entiendo que si le vas a vender 30 euros, pues a lo mejor no te gastas 30, pero hay gente que se está vendiendo 3.000 o 300.000 y dice, hombre, es que eso lo ven como un coste cuando no es un coste. No es un coste. Es algo necesario. Y eso es un poco cultural, ¿eh? Y además en España seguimos haciendo muchos los negocios porque conozco a no sé quién, es amigo mío, me fío de él, y es lógico, la confianza está en la base de cualquier negocio empresarial. Pero eso no quita que tú seas profesional a la hora de gestionar tus riesgos. Y evidentemente hay riesgos de primer orden y riesgos que puedes asumir. Siempre hay que asumir riesgos. Es que lo has dicho tú, el que no paga porque es que no quiera pagar. Es que pues, en determinado momento le ha pasado a él un problema y no puede pagar en ese momento. O sea, no es un tema de amistad, es un tema de liquidez, de tesorería, y el hombre no puede. Efectivamente, en España hay profesionales de la morosidad, los famosos morrosos, ¿no? Esto lo dice mucho mi amigo Pere Brasfield, ¿no? Los llama así morrosos. Hasta tiene un cómic. Fíjate que en España tenemos... Yo lo había escuchado yo. Sí, bueno, él no en este caso, pero vamos, en la 13 Rue del Percebe recuerda que el que vivía en el ático era un moroso. Entonces en España tenemos culto a la morosidad, ¿no? Entonces siempre ha habido una parte de profesionales, pero precisamente en momentos como los actuales, y he puesto antes el caso de Abengoa, nos podemos encontrar con el moroso sobrevenido. Y ese es el problema, ¿eh? Y es lo que nos vamos a encontrar, por desgracia. No espero que los mínimos, ¿eh? No quiero ser catastrofista en este sentido, pero sí quiero ser prudente y sobre todo transmitir el concepto de gestionar esos riesgos, porque puede haber el cliente de toda la vida que de la noche a la mañana se empeore. Claro. Hemos vivido la pandemia, ahora estamos viviendo la inflación, los estrangulamientos de la oferta. Bueno, tenemos un otoño complejo y es un momento precisamente para que estas cosas, ya digo, hay empresas que me dicen, Mario, llevamos haciéndolo, somos empresas con dimensión y lo tenemos claro, ¿no? Pero hay un cierto número de compañías que ya tienen cierta dimensión, de estas que estamos hablando de microempresas, que ya empiezan a generar negocio y que evidentemente tienen que plantearse estos conceptos. Y Mario, a ti cuando un cliente te dice, vente y me echas unos números aquí y quiero que me veas un poco el escenario, al final tú te haces una idea del negocio y dices, mira, aquí, allá, esto, lo otro. Al final esa es la labor de Mario, ¿no? Sí, y a veces te equivocas un poco, ¿no? Porque esto es como los médicos, ¿no? El médico te mira y dice, oye, tienes el colesterol aquí, mira no sé qué, pues tú deberías estar muerto. Digo, hombre, estoy aquí delante tuyo, ¿no? No me digas eso, ¿no? Al final trabajamos con ratios, como profesionales, como economistas, en este caso, y te haces una visión general de la empresa, pero luego tienes que profundizar en algunos conceptos para ver cómo está la compañía. Y depende mucho también del pálpito del empresario. Hay empresarios que cuando hacen estos planteamientos que tú me dices lo ven como un coste, oye, ¿qué me va a costar esto? Y hay otros que dicen, no, realmente me vas a ayudar mucho más desde fuera, además, porque a lo mejor tengo gente aquí que me está diciendo cosas, tengo un contable, un financiero, pero está muy sesgado por pertenecer a la compañía, ¿no? Claro. Y desde fuera puedes ver, después de haber visto una casuística amplia de empresas, cosas en sectores, en elementos que lleve a dar pistas de por dónde ir, ¿no? Y bueno, hay gente que lo valora, evidentemente, y hay otros que no, que lo ven como un coste. Esto luego, es así. Efectivamente, y luego a lo mejor dices, bueno, pues es que tienes 10 personas trabajando aquí a una nómina, no sé, de 1.200, 1.500 euros, tienes no sé cuántos miles de euros de costes laborales al año. Y estos 30 euros te puede salvar. Es curioso, ¿no? Fíjate que es un momento, y esto lo extrapulo yo a toda la economía en general, de hacer presupuestos base cero. Es decir, hay que justificar cada partida de gasto que tenemos en las compañías. El flujo de caja hemos dicho que es muy importante y hemos dicho que los pagos son los que son. Pues vamos a intentar limitar esos pagos en función de los gastos necesarios. Evidentemente, externalizar, plantear, trabajar por proyectos, como antes decía Antonio, ¿verdad? En la entrevista anterior, creo que es el futuro, ¿no? Pero las compañías tienen que ahora mismo analizar realmente cuál es su valor añadido, cómo generan caja, más allá de cómo ganan dinero y, por supuesto, replantear los conceptos, ¿no? Claro. Pues nada, señores, si quieren ustedes contar con un verdadero especialista, pues dinos, Mario, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, pues, ¿algún teléfono, alguna web? Sí, puedo dejar mi correo, mecantalapiedra@cemap.es
Y luego, bueno, en LinkedIn, que es donde nos hemos conocido tú y yo, pues soy bastante activo. Sí. No quería que demasiado, ¿verdad? Y ahí también podemos hacer cosas y se puede contactar conmigo. Pues Mario, pues un lujo haberte tenido aquí, vente de vez en cuando, y cuando se acaben las ayudas pues para los temas laborales, pues vente, porque yo creo que en septiembre-octubre va a estar la cosa muy fea. Y vamos a necesitar a alguien que nos diga, oye, paren un poquito y analicen los ratios, por favor. Bueno, la recomendación, gestionar. Y el entorno macro no lo podemos cambiar, pero vamos a intentar trabajar en nuestras empresas. Claro que sí. Gracias, Encantado. Mario. Un abrazo.